Bien, ahora vamos a ver el tema número 8, que son los principios de planificación nacional y regional en su primera parte. Cada zona, y en este caso nos vamos a referir a zona como aquel espacio físico el cual cuenta con recursos turísticos o atractivos turísticos que deben ser puestos en valor, y cuando decíamos deben ser puestos en valor, significa que nosotros debemos crear todos los medios posibles para que estos puedan realmente y de manera efectiva eh, atraer flujos turísticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como habíamos visto, es identificar mediante la técnica, la utilización de los mapas, la ubicación espacial de estas zonas, que en muchos de los casos pueden ser distritos de algún municipio, ¿no? Eh, Pueden ser también ciudades. Los atractivos están ubicados o localizados en ciudades, ¿no? Y dentro de estas, del margen de las ciudades, entonces seguramente que también podrán estar ubicados en algún distrito, ¿no? Tenemos que, decíamos, en este caso, ubicar eh, la ubicación geográfica, localizar la ubicación geográfica de estos atractivos, poner esta información en mapas temáticos, y en este caso el mapa temático va a ser mapa temático de atractivos turísticos. Y esta información nos va a permitir, lógicamente, eh, establecer, ¿no? Que se debe empezar a eh, identificar, ubicar, identificar, zonificar estos, estas zonas, ¿no? Donde están los atractivos. Eh, También debemos incorporar en otro mapa la parte de la vialidad en esa zona geográfica, ¿no? Que nos eche una ubicación geográfica, entonces en esa zona geográfica debemos nosotros zonificar, ¿no? Con un mapa de vialidad donde se muestren, lógicamente, los caminos y o carreteras, como quieran llamar, ¿no? Cualquiera que fuesen, en este caso, las zonas con las características geográficas, pueden ser sectores altiplánicos, pueden ser de valles, valles mesotérmicos, pueden ser de bosques, pueden ser de llanos orientales,
pueden ser bosques húmedos, pueden ser bosques secos, bosques hiperhúmedos, no importa. Entonces, no importa cualquiera que fuese la zona geográfica donde se encuentren estos atractivos y además, es decir, dependiendo también estas zonificaciones, ¿no? Geográficas van a estar y van a tener objetivos diferentes. No importa cualquiera que fuesen los objetivos. Por ejemplo, en una zona geográfica, y en este caso hacemos la ubicación geográfica, está en la zona andina. Dentro de la zona andina, vamos a ubicar que está en el Parque Sajama. Identificamos los atractivos. Identificamos esa variedad de atractivos que voy a tener. Entonces, los objetivos de desarrollo van a ser para esa zona geográfica. Lo mismo puede ocurrir en este caso si la zona es de valles. Identificamos, hacemos la ubicación geográfica, la zona de los valles. Dentro de la zona de los valles, por ejemplo, podemos tomar los valles mesotérmicos de Omereque. Y Omereque está en el cono sur del departamento de Cochabamba. Entonces, esos objetivos de esa zona geográfica serán pues diferentes a los objetivos de desarrollo que tenga una zona, la zona andina. Ahora, a lo que queremos llegar. No importa cualesquiera que fuesen los objetivos de desarrollo. No importa. Cualquiera que fuesen los objetivos de desarrollo, hay o existen principios que son aplicables a la mayor parte de las zonas, sin importar el tipo de zonas geográficas. Pueden ser, como decíamos, andinas, valles, pueden ser llanos orientales, bosques, etcétera, ¿no? No importa. No importa cualquiera que fuesen las zonas y tampoco que fuesen, cualquiera que fuesen los objetivos de desarrollo de acuerdo a esa zona. Pero hay principios que son aplicables de manera general a cualquier tipo de zona geográfica y a cualquier tipo de objetivos de desarrollo que se hayan planteado. Estos principios, decimos, son generales porque se aplican a cualquier tipo de plan, para cualquier zona y para cualquier objetivo. Eso significa que se tiene que ver la creación, ¿no? La creación de puntos de entrada convenientes hacia esta zona. Entonces, nosotros tenemos que relevar la información, es decir, diagnosticar, levantar la información para establecer, ¿no?, cuáles son los principales puntos de entrada o convenientes a esa zona. Ahora, es fundamental, ¿no?, y esencial que cuente con uno o varios puntos de entrada. Uno o varios puntos de entrada. Ahora, hay que identificar esos puntos de entrada de acuerdo al flujo de turistas. De acuerdo al flujo de turistas. Es decir,
¿Quién nos da esta información? Las estadísticas. Esta información de base de los flujos de turistas nos van a dar las estadísticas. Esta información de las estadísticas nos va a establecer cuáles son o qué tipo de turistas, de qué nacionalidad es el mayor movimiento que hay en el país. Entonces, las estadísticas dirán, para el caso, por ejemplo, de Bolivia, las estadísticas del turismo dicen de que el mayor movimiento turístico son de turistas nacionales. Y después están los turistas extranjeros. Eso nos dicen las estadísticas. Pues bien, si eso nos dice las estadísticas, ya tenemos una información de base en la cual nosotros nos vamos a abocar. Entonces, hay que identificar cuáles son los puntos de entrada más convenientes. Sí, como las estadísticas nos dicen que la mayor parte de los turistas que ingresan o que recorren Bolivia son nacionales y el resto son extranjeros, entonces veremos. Estos turistas nacionales, es decir, cómo ingresan o cómo se desplazan por los diferentes departamentos del país para arribar y ver los atractivos turísticos. En ese caso, veremos, ¿será que vienen por transporte aéreo? ¿O será que vienen por transporte terrestre? Es decir, son los bolivianos que están visitando Bolivia, ¿no? El turismo nacional. Y en este caso, los paseños que visitan Cochabamba. ¿Utilizarán transporte aéreo? ¿Utilizarán transporte terrestre? ¿Vendrán en sus propios vehículos? Entonces, esa es una cuestionante que nosotros tenemos que identificar. Eso significa que tenemos que en primera instancia, es decir, eh, ver cómo están los aeropuertos, qué características tienen los aeropuertos, cómo están las terminales de los aeropuertos, cuál es la infraestructura que tienen los aeropuertos. Si, por ejemplo, nosotros vemos en el caso de Tarija, y cuando nosotros vemos las estadísticas de turismo en Tarija, las estadísticas nos las dan, o dónde se origina la información de las estadísticas en la hotelería. Porque todos los días los hoteles de las ciudades capitales, ¿no?, están obligados a entregar el parte diario de huéspedes entrantes que permanecen todavía en el hotel y salientes. Entonces, esta información entregan a la Dirección de Turismo por medio de la Policía Turística. La Dirección de Turismo tabula la información semanalmente, después la tabula mensualmente, mensualmente la tabula anualmente y anualmente la manda a La Paz y en La Paz ya hacen la tabulación a nivel nacional. Entonces tenemos las estadísticas por departamento. Por ejemplo, para el caso de la Argentina, la mayor parte de los turistas extranjeros que visitan Tarija, extranjeros, son argentinos. ¿Y cuál es el principal medio de transporte de los argentinos para llegar a Tarija? Es por tierra. Entonces, eso significa que ellos se desplazan hacia los pasos fronterizos. Y en Tarija, hacia la Argentina, tenemos 3 pasos fronterizos. Uno que sería por Villazón, un paso fronterizo. El segundo sería por Bermejo.
y el último es por Yacuiba. Entonces, ahí tenemos 3 pasos fronterizos, donde está, en ese caso, está migración argentina al lado argentino, está la aduana argentina, hacia el lado de Bolivia está la migración boliviana, está la aduana boliviana. Entonces, uno, los turistas se trasladan con sus propias movilidades, tienen que hacer el registro de la movilidad, presentar su carnet de identidad, llenar la ficha del registro de migración, después en el sistema, el empleado de migración, en el sistema computacional, hay un sistema, hay un software, entonces ahí meterá toda la información y agarrará y le dará un papelito sellado que el turista va a tener que acompañar a su cédula de identidad, ¿no? Entonces, tenemos que identificar por dónde ingresan los turistas, sean nacionales o sean internacionales. En ese caso pueden ingresar por aeropuertos. Tenemos que evaluar los aeropuertos, las terminales, ¿no? Porque son puntos de entrada. Además, también hay que ver que hay países de reducida extensión, es decir, son países bastante pequeñitos, que solo puede tener un punto de entrada. En cambio, países que tienen extensión grande pueden tener varios puntos de ingreso. Ingresan por un punto y salen por otro punto. Si nos ponemos a pensar, y esto por favor registren muy bien en sus apuntes, registren muy bien en sus apuntes. Esta es pregunta de examen. Por ejemplo, si aquí nosotros vemos las características Bolivia, vamos a decir, tenemos aeropuertos internacionales. Tenemos el aeropuerto de El Alto y tenemos el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz. Aquí estará el aeropuerto, el de Cochabamba, Jorge Wisterman. Pero cuando nosotros elaboremos la averiguación, ¿no? Es decir, estamos averiguando, estamos indagando, estamos identificando, vamos a ver de qué las líneas aéreas y los vuelos que provienen del extranjero solamente llegan a La Paz, al Alto y a Santa Cruz. No hay ni un solo vuelo que llegue directamente a Cochabamba. Hasta hace 2 meses llegaba sí, eso es, hasta antes de la pandemia. Habían vuelos directos que llegaban, ni tan directos, llegaban por Santa Cruz, de Boa, que venía el vuelo de Madrid, o el vuelo que venía de Miami a Santa Cruz, y en Santa Cruz los pasajeros cambiaban de avión y podían hacer migración y podían hacer aduana en Cochabamba. Eso significaba que en Madrid, en el aeropuerto Barajas de Madrid, ¿no? Depositaban sus valijas, su equipaje, con destino Cochabamba. Entonces iban por Santa Cruz, los cambiaban de avión y podían hacer en Cochabamba migración y aeropuerto. Desde el problema de la pandemia ya no hay. Todo se hace o en La Paz o en Santa Cruz. Si el pasajero quiere venir hasta Cochabamba, el vuelo internacional, sea de BOA, sea de LATAM, sea de Avianca, sea de Copa, cualquiera que fuese la línea aérea, va a llegar hasta Santa Cruz y él aquí tiene que hacer, el pasajero tiene que hacer aquí su registro de aduana, su registro de migración y luego esperar un vuelo local para poderse trasladar a Cochabamba, trasladarse a Sucre, trasladarse a Tarija, donde cualquiera que fuera su destino final. Entonces tenemos solamente 2 puntos de entrada internacional a Bolivia, que son los 2 aeropuertos. Por eso decimos que cuando el país tiene extensiones grandes, pueden tener varios puntos. Ingresan por unos y salen por los otros. Es decir, en este caso, desde el punto de vista turístico,
valdría la pena que los turistas ingresen por el aeropuerto de La Paz, visitan La Paz, visitan Copacabana, visitan Tiahuanaco, luego pueden visitar el Potosí, ¿no? Visitan Potosí, que pueden hacer ya vía terrestre, luego o vía aérea también pueden tomar, porque hay vuelos desde Potosí hasta Uyuni, ¿no? O lo hacen por Potosí o vuelo directamente hasta Uyuni, visitan el Salar, pueden visitar Sucre, pueden visitar Cochabamba y finalmente visitan Santa Cruz y de Santa Cruz se van. Entonces, los países que son grandes, vale la pena que tengan más de 2 puntos de ingreso, ¿no? Y también de salida. Varios puntos, opción de mayores itinerarios, es decir, si van a haber mayores puntos de ingreso, van a haber mayores itinerarios de líneas aéreas. Además, hay que ver otro elemento que es fundamental, que son las zonas de partida. Es decir, que tiene que existir junto al punto de entrada. Si aquí está un punto de entrada, muy cerca a este tiene que haber una zona de partida. Y ese es el caso, por ejemplo, de Cochabamba. Nosotros tenemos aquí el punto de entrada a Cochabamba, que puede ser por transporte aéreo o puede ser por transporte terrestre. Y en este caso tenemos la carretera que une, la carretera que nos va a vertebrar desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Sucre Tarija, La Paz, Oruro, Potosí, etc. Pero aquí hay una carretera que nosotros la llamamos, o siempre se llama la carretera, que es la troncal, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la zona de el punto de entrada a Cochabamba, puede ser, decíamos, si es vía aérea, por el aeropuerto Jorge Wisterman, y si es por carretera, va a ser la carretera que va a unir a La Paz con Oruro, Cochabamba. Los de Potosí, igual, si los turistas han visitado Potosí, todos, y quieren visitar Cochabamba, van a ir por Potosí, Oruro, Cochabamba, vía terrestre. Llegan a Cochabamba y Cochabamba asimismo se constituye en una zona de partida hacia los atractivos. Es una zona contigua. ¿Por qué? Porque Cochabamba no tiene, excepcionalmente, tendríamos a Villa Tunari, que tiene una planta hotelera que pueda recibir turistas para que pernocten. En cambio, Cochabamba, si se quiere ir de Cochabamba al resto de los atractivos turísticos, se tiene que hacer lo que llamamos técnicamente un full day. Es decir, se sale en el día, se visita el atractivo y se regresa en la tarde. Por eso que es fundamental. Y para todo tipo de destino turístico, siempre tiene que haber dentro o muy próximo a un punto de entrada, una zona de partida hacia los atractivos. Por ejemplo, en este caso funciona como zona de partida la misma ciudad, es decir, la misma ciudad de Cochabamba, el Cercado. ¿Por qué? Porque toda la planta hotelera se encuentra acá. Entonces, si los turistas quieren ir a Tarata, van en la mañana, regresan, pernoctan en el Cercado.
quieren ir al Valle Bajo, ya. Van a ir hacia Vinto, Sipe, etcétera. Van en el día, regresan nuevamente en la noche, pernoctan en hoteles de la ciudad de Cochabamba. Luego quedarán ir al Valle Alto. Entonces irán a Punata, a Tarata, a Clis, etcétera. Y otra vez van a volver a regresar a la zona de partida. Y por eso decimos, excepcionalmente, Villa Tunari puede ser también considerada una zona de partida porque aquí hay hoteles y de Villa Tunari se puede ir a Puerto Villarruel en el día para regresar y pernoctar aquí. Se puede ir a, eh, a las márgenes del Ichilo, se va en el día y se regresa aquí otra vez para pernoctar en Villa Tunari, ¿no? Entonces, es fundamental tomar en cuenta de que tiene que crearse zonas de partida que estén muy próximas o contiguas al punto de entrada, desde el cual los turistas viajan a otros destinos dentro del país. En este caso, la zona de entrada, ¿no? El punto de entrada, puede ser bien equipada y logra mayor permanencia. Entonces, si nosotros esta zona de, este punto de entrada, nosotros equipamos muy bien, entonces, y los atractivos también son bastante interesantes, ¿no? Los turistas van a ir y venir. Ahora, lo lógico sería que para que haya un gasto turístico mayor, que estos destinos turísticos donde están los atractivos turísticos puedan tener una planta hotelera en el Valle Alto, por ejemplo, que hayan en Tarata, que haya un hotel no más bueno y los turistas se quedan en Tarata, van a tener un pernocte en Tarata, visitarán en la mañana y en la tarde la ciudad de Tarata, podrán pernoctar y de allá podrán pasar al día siguiente, después de desayunar, a visitar el resto del valle. Pero aquí ya han dejado un gasto turístico con un pernocte. Entonces, decimos que son principios fundamentales aplicados a cualquier tipo o zona turística, la creación de puntos de entrada, zonas de partida y otro elemento fundamental es la agrupación de atractivos turísticos. Tenemos que, cuando nosotros levantamos el diagnóstico y empezamos a relevar la información, vamos a utilizar, decíamos, independientemente que tengamos textos redactados muy largos, vamos a resumir esa información en mapas. En mapas temáticos. Entonces, en esos mapas temáticos, ¿no? Hay que buscar dónde están los atractivos. Aquí hay un atractivo, aquí hay otro atractivo, aquí hay otro atractivo, aquí hay otro atractivo, aquí hay otro, aquí está otro. Aquí habían habido 3 atractivos que están próximos. Entonces, lo que tenemos que es agrupar en lo posible, reunir varios atractivos que pueden ser naturales y culturales, que tenga, en este caso, eh, que tenga la zona y que sea atrayente. Y esto, en este caso, y si nosotros identificamos esto, tenemos que decir, aquí hay 3 atractivos. Estos 3 atractivos, en primera instancia, hay que ponerlos en valor, ponerles mayores caminos si les faltan, instalaciones tal vez, luz, agua, si es una senda, mejorar la senda y un atractivo. Si el otro atractivo es visitar los templos, hacer la apertura de los templos en buenos horarios, etcétera. Es decir, vamos a agrupar porque esto nos va a ayudar a minimizar los costos de inversión. Porque si aquí tenemos un atractivo, imagínense, a este hay que ponerle luz, hay que ponerle agua, hay que ponerle alcantarillado y aquí nosotros tenemos al municipio más próximo. Este municipio no va a gastar
en un camino de 10 kilómetros, hacer la carretera o el camino de 10 kilómetros, ¿cuánto dinero va a ser? Poner alcantarillado aquí, ¿cuánto va a ser? Poner luz eléctrica aquí, ¿cuánto va a ser? Entonces, los costos se trepan demasiados. Entonces, agrupar los atractivos turísticos es una muy buena técnica de planificación. Eso va a significar que deben reunir varios atractivos, ¿no? Y actividades. Si se va a desarrollar estos, en primera instancia, estos 3 atractivos, entonces en cada atractivo hay que crearle varias actividades. Puede ver si el atractivo, por ejemplo, es de naturaleza. Podemos ir a crear una senda ecoturística. Luego pedestre para visitar. Luego podemos ir a pescar al río, otra actividad. Pesca controlada del río. Luego podemos ir a observar cierto tipo de aves. Y después podemos hacer una visita a caballo, ¿no? Por una senda perfectamente adaptada para visitar o ver el paisaje. En ese caso, aquí hemos creado 4 actividades. Y estas actividades seguramente que van a durar entre 4 o 5 horas. Entonces los turistas llegan cansados, duermen, al día siguiente van a visitar, tienen opción de hacer otra actividad turística en el día, regresan del atractivo, pernoctan y así sucesivamente, o escogen de las 4 hacer 2 actividades, pero eso ya va a significar 2 pernoctes. Por eso decíamos, se deben reunir varios atractivos y actividades y que permiten una mayor permanencia de los turistas. Acá nosotros vemos, por ejemplo, todos los puntos de ingreso a Bolivia. Hacia Cobija tenemos por vía terrestre, que está malísima la vía. Luego tenemos, en este caso, en el departamento de Pando, por Guayaramerín, que es la frontera con el Brasil. Aquí tenemos Guayaramerín en Bolivia, y en el lado del Brasil tenemos Guajaramerín, y aquí tenemos el río, ¿no? El que divide el hito fronterizo. Hacia el Perú nosotros tenemos el desaguadero, ¿no? Aquí tenemos. Y tenemos también hacia el lago, también tenemos el otro punto fronterizo, ¿no? Hacia Chile tenemos 2, uno que es por Arica y el otro que es hacia Pisiga. En Tarija, lo que decíamos, tenemos el Yacuiba, tenemos el punto de Villazón y tenemos el punto de Bermejo. Eh, hacia el Paraguay, que son caminos que no están muy bien. En cambio, todo este sector de caminos a Tarija está muy bien las carreteras. Tenemos por Camire, Boyuibe, y hay un desvío de un camino de tierra que no está asfaltado, que va hacia Asunción. Y otra vía que tenemos hacia el Brasil, otro hito fronterizo, sería Puerto Suárez, ¿no? Que se va por tren o se va también por carretera. Y tenemos otra vía que está en proyecto, que sería hacia San Matías. Y los aeropuertos, aquí tenemos la ciudad de La Paz, el aeropuerto del Alto, y aquí tenemos el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se hacen los tours, ¿no? En este caso, este es un ejemplo de un mapa de atractivos turísticos donde hay una concentración de atractivos, y aquí podemos ver a Cajamarca. De Cajamarca se puede ir, que hay un aeropuerto nacional, ¿no? Y de Cajamarca se puede ir a Tres Molinos, se puede ir a Otusco, se puede ir a Combayo, ¿no? O de Cajamarca se puede ir hacia los Baños del Inca, ¿no? O también de Cajamarca se puede ir a Villavista o a Laito. O si quieren los turistas ir un poco más allá, pueden ir hasta Cumbemayo, que son ruinas. Y también se pueden hacer actividades y ver actividades de agroturismo en Colpa o en Jesús. En Champollas tenemos acá otro mapa de
atractivos turísticos, ¿no? Con la parte de, aquí tiene la leyenda, que es la capital departamental, que sería eh, Chachapoyas, ¿no? Eh, Luego tenemos aquí los sitios arqueológicos, que serían estos. Todos estos son sitios arqueológicos. Una M son museos. Entonces aquí tenemos toda esta ruta de desplazamiento. Por eso aquí dice vía afirmada, ¿no? Tenemos toda esta ruta de desplazamientos donde los turistas tienen la opción de poder hacer todo el recorrido hacia los diferentes atractivos. Preguntas, Dice, dígame. por ejemplo, ¿usted cree que sería conveniente si el parque de Toro Toro tendría una entrada también desde Potosí? Ya que los mismos pobladores de Potosí tendrían que viajar hasta Cochabamba y de ahí recién pueden ir hacia el parque. Claro, el problema que tiene Toro Toro es el Toro Toro corresponde a la jurisdicción de Potosí, creo que es la provincia de Bustillo, si no estoy muy equivocado, pero en este caso, es decir, el ingreso a Toro Toro se hace por Cochabamba, porque el camino está por Cochabamba. Eh, si quieren visitar los potosinos, los propios potosinos Toro Toro, entonces tienen que venir hacia Cochabamba. Ahora, crear un camino desde Potosí a Toro Toro, una carretera, yo creo que va a justificar solamente en el supuesto caso que los turistas que bajen del Salar de Uyuni quisieran visitar Toro Toro, porque el gasto turístico del turista local, en este caso del potosino, para visitar Toro Toro, no justificaría una inversión tan grande de una carretera bajo esas características. A pesar que sí se uniría o se beneficiarían algunos pueblitos que podrían ser muy próximos hacia la carretera para sacar sus productos agrícolas, etcétera, pero sí, si se vemos desde el punto eminentemente turístico, si los turistas quieren bajar desde el Salar hacia Toro Toro, puede que sea justificable esa inversión. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.